Este es el lugar preciso donde nació el barroco texcocano. Aquí en este atrio del convento de San Antonio de Texcoco, para el año de 1710-1720, se considera como el origen del barroco. ¿En qué consistió? Consistió en tomar una o dos fachadas y adornarlas con argamasa y con una serie de figuras, fundamentalmente ángeles, querubines, fruta, follaje, y eso plasmado de una manera pletórica, de una manera muy amplia. Todavía aquí en la fachada de San Antonio aparecen elementos muy sobrios, pero ya están presentes. En la fachada de San Antonio, que es la que tengo yo acá atrás, es una de las fachadas originales del barroco texcocano, con un trabajo muy bien realizado, muy bien acabado, y que probablemente toma las características ya de lo que fue el barroco texcocano, probablemente de la puerta de la Iglesia del Sacramento, de la Cofradía del Santísimo Sacramento. De ahí surgen estos elementos en argamasa y van a aparecer de una manera muy amplia, muy profusa, en 118 iglesias que han sobrevivido hasta la fecha. El barroco texcocano tuvo éxito, primero porque fue realizado en una iglesia importante, en una iglesia madre, segundo porque aquí era el convento principal de esta región, y tercero porque fue hecho por artesanos locales. Esto es un elemento importante, trascendente, porque fue interpretado. Inclusive, analizando el barroco texcocano, sabemos que hay tres tendencias o hay tres líneas. Una línea llamada, vamos a decir, clásica, donde hay un acabado técnico, un acabado estilístico. Hay una segunda que probablemente fueron artesanos que aprendieron con los que trabajaron aquí. Y luego hay una última de artesanos que hicieron una serie de materiales que fueron diseñando en el momento en que estaban trabajando. Estos materiales ya no fueron de la misma calidad de lo que estamos viendo en esta iglesia y en otras iglesias. Es por eso trascendente entender el origen de este estilo. Es un estilo popular, es un estilo de la comunidad, para la comunidad, interpretando la iglesia, interpretando el espíritu religioso de una manera barroca, de una manera muy prolífica, pero también popular. La gente lo sentía, la gente lo vivía. Este es un elemento de trascendencia que hasta la fecha podemos seguir encontrando en este entorno que se llama el barroco texcocano. Aquí estamos ante una de las maravillas del barroco texcocano. Esta es una puerta que fue precisamente adornada y que probablemente sea la primera con este barroco texcocano, con estos estucos que representan fundamentalmente las características del barroco texcocano. Primero de ellos son los ángeles, los arcángeles, los querubines, y segundo, todo el follaje que adorna literalmente toda esta fachadita. Es importante ver también los nichos y otra característica también, que tenemos aquí adornos de mosaicos. Estos elementos van a ser permanentemente la característica fundamental de lo que se ha dado en llamar barroco texcocano.
es un buen ejemplo de cómo se hacía el barroco texcocano. Sobre una base de piedra o de ladrillo se ponía una estructura de estuco que luego se iba, de acuerdo al diseño, se iba rebanando, se iba reconstruyendo. Pero esto es un buen ejemplo todavía de cómo se fue diseñando. Es importante ver cómo acá toda esta columna se ha conservado de una manera mejor. Y aquí una vez más aparece el estuco, el tipo de material y en este caso el ladrillo de donde nace. Esto fue, en pocas palabras, la parte material que fue utilizada por una gran cantidad de artesanos para hacer lo que nosotros conocemos ahora como el barroco texcocano. San Miguel Coatlinchan tuvo una importancia trascendente en la época colonial. San Miguel fue construido todavía con el apoyo de la comunidad que aquí vivía, con mucha mano de obra gratuita, desde 1525 probablemente a 1540. San Miguel Coatlinchan, con los franciscanos que aquí vivieron, se establece como un convento con toda la estructura franciscana, humilde, pero con una solidez impresionante que hasta la fecha sobrevive. Los franciscanos trajeron con ellos la cultura, el agua, la fruticultura, los árboles, el tiempo, midiéndolo a través de relojes de sol, pero sobre todo trajeron la religión. Elementos religiosos que se han incorporado a la tradición de este pueblo, que hasta la fecha continúan en sus manifestaciones trascendentes, en sus mayordomías, en sus cofradías. Los franciscanos se fueron, pero dejaron este maravilloso convento que en el transcurso del tiempo se convierte en uno de los principales ejemplos que tenemos del barroco texcocano. Un ejemplo muy importante del barroco texcocano lo vamos a encontrar en las arcadas. Las arcadas es una parte trascendente de lo que vienen siendo los atrios de las iglesias en el área de Texcoco, al igual que en otras partes de Mesoamérica y en otras partes del mundo. Las arcadas reales, que así se les llamaron por la excelencia con la que fueron construidas, las encontramos fundamentalmente en Tulantongo, que probablemente haya sido una de las primeras, pero la más importante son las arcadas de Papalote. Lo que estaba hacia arriba era una cruz, me imagino, ¿eh? Sí, era una cruz, con su granadita como la que está a la izquierda, sí. También estaba aquí, y ahí está la otra. Sí.
Los murices que están recargados son leones. No nada más están en Papalotla, también las vamos a encontrar en San Miguel de Chiconcuac y las vamos a encontrar en Guanalán y quizá en otros lugares, quizá también en algunos espacios que donde fueron destruidas. Pero las que sobreviven son un ejemplo magnífico de lo que llegaron a ser en su momento. El barroco texcocano es una manifestación popular artística que se manifestó en las iglesias, en las construcciones, en los atrios. Y como toda manifestación tuvo un principio y tuvo un fin. El arte texcocano del barroco fue una expresión del pueblo. Y el pueblo fue cambiando también de gustos y de estilos. Y más que nada fue cambiando la circunstancia de la comunidad de la región de Texcoco. Por lo tanto, el barroco texcocano le encontramos un fin probablemente a finales del siglo XVIII. ¿Por qué se dio este fin? Por el cambio de gustos, porque se acabaron los recursos para seguir reconstruyendo las iglesias, o porque los sacerdotes, los curas, dieron una orden de cambio para que usaran el nuevo estilo oficial que era el neoclásico. En el fondo no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el barroco texcocano dejó de ser el estilo de reconstrucción de las iglesias en Texcoco y pasó a ser un estilo histórico que ha sobrevivido hasta la fecha. ¿Qué podemos concluir después de haber estudiado el barroco texcocano? En primer lugar, creo yo que es una manifestación de una época y de un lugar determinado que duró cerca de 80 años. En segundo lugar, fue una expresión de un pueblo, de una cultura popular que no se dio en muchas partes de México. Se usó la argamasa en otras regiones, en Puebla, en Oaxaca, pero no se usó como se usó en Texcoco. La característica fundamental del ornato del barroco texcocano no tiene repetición en ninguna parte de México. Por lo tanto, hay una herencia que cuidar, que conservar en Texcoco. Cualquier construcción que sea destruida, que pierda la característica que recibió en el siglo XVIII, es una pérdida no solamente para Texcoco ni para su comunidad, es una pérdida para todo el país. Es una riqueza popular, cultural, de un espíritu, el espíritu barroco de la gente texcocana del siglo XVIII, y que se manifiesta de vez en cuando de una manera pública en la época contemporánea, en los festejos, en las ritualidades, ¿no?, en las ceremonias de los santiagos, de los moros y cristianos, y de todos los bailables con los que se celebran los santos, los mismos santos que se celebraban en el siglo XVIII. El barroco texcocano, así, es un elemento fundamental en la cultura
de nuestra arte, del arte popular mexicano. Pero además es una expresión autóctona, digna de todo respeto y de todo estudio.